Ya es costumbre, ya es un clásico tener después, poselecciones, la opinión del doctor Ricardo Noboa. Esta vez no pudo estar de forma presente, está vía Zoom. Bienvenido, doctor Noboa, un gusto tenerlo aquí. ¿Estaba en sus planes que gane el joven Daniel? Así es, creo que nosotros lo conversamos en la radio al día siguiente de la primera vuelta, ¿recuerdas? Cuando dijimos que había un techo de fierro en el correísmo y que era cuestión de una simple suma aritmética para ponerle a los votos de Daniel Noboa, los votos de Topic, los votos de Zurita, los votos de Otto, de tal manera que se vayan sumando. Y eso es lo que en definitiva ha sucedido. Creo que lo que ocurrió es lo que ya se había previsto, que el correísmo, si bien es cierto que puede como tendencia mantener un porcentaje importante, pero Correa ha fracasado estrepitosamente en las elecciones de ayer, pues, ¿no? Rafael Correa ha tenido un fracaso terrible en las elecciones del día de ayer. Y creo que el análisis cae por sí mismo. Podemos decir dos o tres, si me escuchan bien, ¿no? Perfecto. Ya. Podemos ensayar dos o tres clarísimas explicaciones. Creo que Correa se montó en el caballo de batalla de la oposición al gobierno, oposición total al gobierno, casi que era un gobierno criminal que había asesinado a Villavicencio. Se quiso subir en ese argumento, se quiso subir en el argumento de la violencia y de las muertes repetidas que han asolado la República. Y a pesar de todo eso, a pesar de querer él victimizarse como una de las personas perjudicadas por el crimen de Villavicencio, el correísmo no ha crecido absolutamente nada. Ha mantenido la misma votación que mantuvo con Andrés Arauz. Por lo tanto, yo creo que el día de ayer el país le dijo no a ese estilo virulento de hacer política, al esquema autoritario, a la metida de mano a las instituciones, a todo eso le dijo que no, y le dijo que sí a la dolarización y a un nuevo estilo sereno, tranquilo de hacer política. Pero, doctor Noboa, por ejemplo, Janet Cedeño, un oyente, dice, abran los ojos, apenas ganó con 4 puntos, digan eso, dense cuenta que el correísmo está fortalecido, si Noboa no se pone pilas, se nos viene duro el 2025. Ahora, también otro oyente decía la noche de anoche que, bueno, que todavía tienen casi el 50% de la población mantiene el correísmo frente al 50% que tienen los demás, es decir, hacen carga montón contra el correísmo. ¿Cómo se puede hablar de un triunfo? Responda, por favor. No, Juan Javier, ojo, ese es el cuento que quieren que comamos. Ese es el aderezo que le quieren poner a la derrota. No es así. Esta era la elección a ganar. Esta era la elección en la cual se presentaba fraccionada y débil la oposición al correísmo. Era la oportunidad de oro de un gobierno al que le habían dado palo y palo, de una sociedad que estaba convulsionada por la violencia. Este era el momento en el cual ellos debían ganar la elección. No comamos ese cuento. Es verdad que tienen un respetable porcentaje, pero ese porcentaje es un porcentaje en el cual se aglutina una serie de personas, de grupos que pueden ser interesantes, como los alcaldes y las autoridades seccionales, que sin embargo de haber ganado las elecciones no pudieron aportar el número de votos, porque la gente no es tonta. No pudieron aportar el número de votos necesario, ni la señora Pavón, ni el señor Muñoz, ni las autoridades seccionales respetables de la provincia del Guaya. No pudieron sumar un solo voto a ese 47% que ya se les está haciendo callo en las elecciones nacionales. Ricardo, muy buenos días. Hola, Pocho. Un abrazo, Ricardo. En primer lugar, felicitarte por ese empate, ¿no? El primer gol lo hizo Diego Noboa en 1845. 102 años después empató Carlos Julio Arosemena Tola.
Luego Carlos Julio Arosemena Monroy puso el segundo en 1963. Posteriormente Otto pone el 3-1 para los Arosemena en 1967, si no me equivoco. Descuenta a tu hermano Gustavo el 3-2 en el 2000 y ayer empata Daniel Noboa. Son los dos apellidos. Arosemena y Noboa. Claro, son los dos apellidos con más presidencias de la República. 3 Arosemena, 3 Noboa. Así que te felicito. Muy buena estadística la tuya. Te felicito por ese empate. Ahora sí, ya tomando el tema político en serio. Mira, yo le he dado una lectura, entre otras cosas, a este resultado. Y mis dos preguntas van en ese sentido. Primero, yo no pienso que la izquierda está debilitada en el Ecuador. Es más, yo pensé que, y te digo sinceramente, que posiblemente en este relevo la izquierda ecuatoriana iba a ganar, la izquierda declarada ecuatoriana. Pero he llegado a una lectura, Ricardo, que un importante sector de esa izquierda siente como que esta especie de izquierda torcida les ha secuestrado la tendencia y se resisten a darle el voto. O sea, sí, soy de izquierda, pero esa no es mi izquierda, no es la izquierda que me representa. Y no le doy el voto y se van por el nulo o incluso identificando a algún otro personaje como la izquierda que ellos quisieran. Entonces, por eso es que no rompe el techo el correísmo. Por eso es que ya van estrellándose 2 veces más o menos con el mismo porcentaje de 48, 47 algo, 48 un poquito arriba. Y no pueden pasar de ahí porque a pesar de que hay más votos de izquierda que aquello que reflejan las votaciones tanto de Arauz como ayer de Luisa González, creo que hay un importante sector de la izquierda que no se siente identificado con esto, a lo que yo llamo la izquierda torcida, es decir, la izquierda del revanchismo, del odio, de la pelea entre clases sociales, de actos lamentablemente de corrupción que fueron denunciados y hasta sentenciados. ¿Cuál es tu lectura al respecto? Es que tienes toda la razón, porque aquí hay un segmento de la población que rechaza esta izquierda corrupta, esta franquicia internacional del socialismo del siglo XXI que se ha caracterizado en América Latina, no solo en el Ecuador, por representar una tendencia corrupta. Ayer también se rechazan estas famosas comisiones de la verdad que se estructuran para conformar una serie de mentiras. Entonces, la población, yo coincido plenamente con el análisis que tú haces y voy a completar algo más. Al correísmo ayer le ha ganado un candidato sin estructuras, sin un partido político fuerte detrás, sin haber sido ampliamente conocido. A Daniel Noboa tenía 2 o 3 puntos porcentuales antes del primer debate. Es decir, al correísmo ayer le ha ganado un neófito total en la política ecuatoriana y un hombre poco conocido que transmite serenidad, sí, transmite una buena propuesta, es un hombre joven. Entonces, el correísmo ayer ha sido derrotado, y Correa sobre todo, más allá del correísmo, ha sido derrotado por un candidato que en teoría era un candidato frágil para poder derrotar. Por eso es que yo digo que en esta ocasión ellos han perdido una oportunidad de oro para recuperar el poder. Y de allí que las reacciones de Rafael Correa son dignas de un psicópata. Está absolutamente desesperado después de lo que ha sucedido. Por eso yo no voy a comer esa rueda de molino que me quieren decir de que de todas maneras están vivos, que tienen un 48%. Los derrotó Daniel Noboa, un neófito en la política, los ha derrotado contundentemente en las elecciones, Pocho. Y esa izquierda serena, sosegada, básicamente serrana, esa izquierda le ha dicho que no a ese proyecto autoritario y corrupto que representa Correa. No todos, pero que representa él. Buenos días, Ricardo. Le saludo a Carlos de Tomaso. Yo había dicho a la producción, si no viene Ricardo Noboa, no voy, porque ya es un clásico después de las elecciones tenerlo aquí a Ricardo Noboa Bejarano. Ricardo, vamos a lo que se viene. Aparentemente todas las fuerzas políticas han hecho declaraciones que pues
darían un apoyo, se estarían dispuestos a sentarse, a mirar los temas importantes para Ecuador. Creo que Daniel reúne unas características en su personalidad, además un discurso de campaña que no agresivo, que le permite poder sentarse en cualquier mesa a mirar temas importantes para este gobierno, entre comillas, de transición. ¿Ve usted, Ricardo, sabiendo que el próximo año estamos de nuevo en campaña, ve usted algún tipo de signo de madurez de la clase política para poder al menos 3, 4 temas sacarlos adelante en este año y medio? Ricardo, buenos días. Buenos días, Carlos. A propósito, no los he felicitado por la tarea de ayer. La tarea de ayer fue extraordinaria de todos ustedes. Gracias. Carlos, te felicito por estar pendiente de la computadora y por estar dándonos los datos a todos los que estábamos escuchándolos, a todos ustedes. Extraordinaria dirección de Juan Javier y el panel donde estaba Pocho, donde estaba Carlos Vera y otras personas. Me pareció sensacional. Yo te contesto, Carlos, la inquietud. Yo veo esa madurez en el electorado. No la veo todavía en la clase política. El mensaje del electorado sí debería ser a la clase política: queremos unión en la Asamblea, queremos un proyecto de país, no queremos la violencia, ni la violencia institucional, ni la violencia verbal. Queremos un Ecuador distinto. Ese es el mensaje del electorado. La clase política estará a la altura de ese mensaje, no lo sé. Tiene que estar, pero ya varias veces el electorado le ha mandado esos mensajes a la clase política y el electorado le ha dicho varias veces que se vayan todos. Esa frase la hemos escuchado muchas veces, pero nuevamente la democracia le da a la clase política una nueva oportunidad. Yo espero, Carlos, que el movimiento Construye, el Partido Social Cristiano y otras tendencias representadas en la Asamblea, y si el correísmo quiere respaldar proyectos de país, fantástico, pero yo sí creo que estos grupos políticos que le he mencionado, que fueron representados en las elecciones por Otto Sonnenholzner, por Jan Topic, por Cristian Zurita, deberían conformar una mayoría legislativa para llevar adelante este proyecto, este gobierno de transición, un gobierno de año y medio que puede sentar las bases de un Ecuador distinto. Sí, estamos conversando con el doctor Ricardo Noboa. Doctor Noboa, ¿cuál es la explicación que la costa, incluso Santa Elena, que fue el bastión de Daniel Noboa, eligió al correísmo sobre el ADN o sobre Daniel Noboa? El correísmo, la costa votó por el correísmo y la sierra votó por Noboa. ¿Cuál es la explicación? Sí y no, Juan Javier. Sí y no, pues yo también me voy a apartar un poco de la lectura tradicional, porque yo creo que donde en la provincia del Guayas, si se mantenía la tendencia de la costa de que Luisa González gane casi que 2-1, la elección la perdía Daniel Noboa. En la provincia del Guayas el resultado es 52-48, casi un empate. Y ciertamente que es justamente porque en la provincia del Guayas el correísmo no obtuvo el mismo resultado que obtuvo en el resto de la costa, es que efectivamente la distancia se mantuvo. Yo creo que Guayas no le dio al correísmo el resultado que el correísmo esperaba, lo mismo que la provincia de El Oro. Consecuentemente, yo creo que visto en el gran mapa general, sí, es verdad, la sierra una vez más ha votado contra el correísmo, eso ya es clásico. La costa, que sí es correísta y que también ha tenido esta notable influencia de todas estas bandas de narcotraficantes que se enseñorean básicamente en la costa ecuatoriana y que gozaron de las licencias de las que gozaron durante el correísmo,
sí, se siente todavía atraída por esa tendencia política. Santa Elena es una provincia que fue creada por Correa. Y ahí hay lealtades antiguas. Sin embargo, me parece que Santa Elena, el resultado es 54-45, me parece. De todas maneras, no es el mismo resultado que obtiene el correísmo en Manabí, en Esmeraldas y en Los Ríos, donde realmente es casi 2-1. Pausa de humor, como diría Carlos Vera. Me llega un post, hecho histórico, primera vez que una mujer acepta su derrota. Carlos de Tomás. Muy buen señalamiento. Ricardo, ya llega el momento de hacer evaluaciones y es importante su evaluación de lo que ocurrió o del gobierno del presidente Guillermo Lasso. Mire, a todos, a nadie le es oculto que yo he adherido al gobierno del presidente Lasso. Creo que el resultado electoral de ayer no es malo para Lasso, no lo es. El país no compró aquella idea del gobierno absolutamente inoperante, del fracaso rotundo, porque si el país hubiera comprado esa idea, hubiera ganado Correa. Daniel Noboa no hace una campaña de oposición al gobierno, hace una campaña de proposición y no de oposición. Consecuentemente, si bien es cierto que hay falencias que se han anotado, y yo creo que es complejo analizar en cortos espacios en el gobierno, pero las tesis del correísmo y las tesis de la oposición, del peor gobierno de la historia, del gobierno donde se ha enseñoreado la violencia, el narcotráfico, donde las instituciones no han funcionado en lo absoluto. Yo no creo que lo compró el electorado el día de ayer. Creo que Lasso es el responsable de que tengamos a Noboa. Y creo que la gente valoró eso. Lasso recortó su periodo en actitud democrática y dijo, bueno, aquí en base a este juicio político, ¿quién interpeló a Lasso? Viviana Veloz, el correísmo, y el socialcristianismo también, efectivamente. Pero los líderes de esa oposición rabiosa a Lasso ha sido el correísmo. De tal suerte que yo no creo que en esta elección se pueda decir que el gobierno ha sufrido una gran derrota. Claro que no era protagonista del gobierno, pero era un protagonista tácito, porque aquí la oposición decía básicamente que había que sepultar el modelo y el esquema de trabajo del gobierno de Lasso. En ese sentido, Ricardo, yo sí quiero reflexionar sobre tu comentario. Y al César lo que es del César. Hay que resaltar algunas cosas positivas del gobierno del actual presidente Guillermo Lasso. Quizás de las más importantes y poco visibles es el hecho de haber sacrificado el deseo de permanecer en el poder a cambio de no ceder a los chantajes políticos. Y eso es un acto de transparencia política que algún día ojalá el país se lo reconozca. Por otro lado, haber renunciado a la posibilidad de participar de manera absoluta en este proceso electoral, ni con legisladores, ni tampoco a título personal, ni con ningún otro candidato. Que es cierto que probablemente hubiese sacado un porcentaje muy bajo, tanto su lista de asambleístas como a lo mejor él o algún candidato de él. Sí, puede ser, pero si se involucraba en la campaña electoral, hubiese de alguna manera dirigido toda la crítica, todo el desgaste de su gobierno, primero hacia él y luego hacia los de la tendencia cercana, y hubiese fortalecido la presencia del correísmo. El correísmo en el fondo se quedó sin blanco durante la campaña de primera vuelta y la campaña de segunda vuelta, entonces comenzó a disparar por cualquier lado y las balas políticas no llegaron al objetivo que ellos buscaban. Entonces hay que darle ese mérito político al presidente Lasso. Como en su momento también hay que recordar que fue un presidente que cumplió, por ejemplo, con la masa laboral, incrementando como lo ofreció en campaña
a $50 el salario básico en los 2 primeros años. Ojalá que se mantenga esa posición con el gobierno entrante de que el próximo año los empleados reciban $25 más y lleguen a $75 de incremento general. Asimismo, un buen manejo en cuanto a la economía, un buen manejo en cuanto a las relaciones internacionales con todos estos tratados de libre comercio con Corea, con China, algunos que tendrán que ser ratificados por la Asamblea Nacional. O sea, también hay que reconocer cosas positivas. Es verdad que no se pudo enfrentar con éxito la inseguridad. Ojalá el nuevo presidente lo pueda hacer, pero tampoco se puede desconocer cosas que definitivamente creo que alivianan un poco la carga tan pesada que recibió también Lasso en el año 2021, Ricardo. Pocho, coincido plenamente con el análisis que tú haces. Ojalá también se continúe con esta lucha contra el narcotráfico. La lucha contra el narcotráfico costó la vida de Villavicencio. Eso no puede ser en vano. Las incautaciones de droga deben seguir. El país debe continuar luchando contra este flagelo. Otra cosa que el país votó, el país votó ayer en contra de la impunidad, El país tampoco comulgó, repito el pensamiento, con la rueda de molino de que el correísmo era la víctima del asesinato de Villavicencio y que se lo quería involucrar. No, el país no votó en esa línea. Consecuentemente, aquí hay mensajes muy claros: respaldo a la institucionalidad, no al esquema de trabajo del Consejo de Participación Ciudadana, sí a una fiscalía independiente, sí a una estructura judicial independiente, que ojalá se pueda tratar de hacer. Yo sé que en año y medio es muy complejo y quizás hay que rescatar 2, 3 ideas fuerzas básicas como para poder llevar adelante el proyecto, pero yo sí pienso que hay mucho optimismo en este momento en el país frente al futuro que nos espera. Muchísimas gracias al análisis del doctor Ricardo Novoa. Gracias, Ricardo. Buenos días. Hasta luego. Gracias, Ricardo. Bueno, 9:04, felicitamos al nuevo presidente del Ecuador, Daniel Noboa. Ahora le toca probar que el país acertó al elegirlo, que está preparado para responder a los grandes retos de recuperar la seguridad, la paz, la salud, la moral y la economía del país. Que su gobierno no será otro gobierno delirante, demagogo o distraído, sino uno sensato y práctico. En fin, que su gestión pruebe con largueza que los ecuatorianos no nos equivocamos esta vez. Así es.